llegado su programa, Alcanzando el Éxito, con una proyección de alcance para el hombre de desafío, con visión, con valores, integridad, inteligencia y sagacidad, útiles en nuestra sociedad. Sintonízalo en este tu dial, con el pastor y evangelista Jorge Altamar. Bienvenidos. Hola hermanos, mi nombre es Isis Beatriz Pérez Oescún, me congrego en la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI y aquí estoy dando mi testimonio a través de su programa Alcanzando el Éxito. Soy licenciada especialista en lengua castellana, asesora de proyectos de investigación. Hoy les quiero compartir un testimonio de vida, un testimonio del poder de Dios, que sí se puede lograr milagros espectaculares. Hace casi 9 años me diagnosticaron con lupus eritematoso sistémico, además de eso 28 anomalías más, dentro de las que se encuentran hernia discal, hepatoesplenomegalia, nefritis lúpica, hipertensión severa, diabetes, una cantidad, un sinnúmero de enfermedades que ya me tenían postrada en cama y para movilizarme ya tenía que usar permanentemente silla de ruedas. A través del acercamiento espiritual de mi hermano Lenín, que siempre venía a hablarme de la palabra de Dios, pero por mucho tiempo pertenecía a escuelas esotéricas que me impedían acercarme a este tipo de iglesias cristianas trinitarias. Posteriormente, tras ya prácticamente ser desahuciada por los médicos debido al estado de mi hígado y de mi riñón, los medicamentos son procesados o por el hígado o por los riñones y ya no había cómo suministrarme medicamentos sin que siguieran dañando estos órganos. Me desahuciaron ya, estaban dándome un medicamento para ver si se veía algún tipo de mejoría, pero sin garantía de nada. Gracias a Dios, el pastor Jorge Altamar de la iglesia PAI, Proyección de Alcance Internacional, se acercó a mi hogar con un grupo de hermanos de la iglesia y ese día recibí, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, sanidad. Ese mismo día pude levantarme de mi cama. Y al día siguiente ya pude bajar de mi habitación sin usar silla de ruedas, pude atender a mi familia y hasta el día de hoy he podido compartir con ellos, salir, dejar ese lecho de enferma, dejar la silla de ruedas y ya estoy enfrentándome nuevamente a una vida laboral, ya desarrollando actividades propias de mi hogar y en el ámbito laboral también. La situación a la que me llevó todas estas anomalías que ya había mencionado fue bastante crítica. Los dolores eran insoportables, a mí tuvieron que hacerme bloqueos epidurales en quirófano en varias oportunidades para evitar el dolor, el movimiento. Muchas veces mis hijos tenían que ayudarme a cambiar, mi esposo darme el alimento en la boca, porque ya los dolores eran insoportables, inclusive peinarme. Para mí peinarme era una actividad supremamente dolorosa y difícil, mis manos hinchadas, el movimiento de mi cabeza. Algunas veces para soportar el dolor de cabeza, mi esposo, que tiene gran fuerza, tenía que exprimirme la cabeza, apretarme la cabeza así con este movimiento para yo poder tolerar el dolor. Era una condición bastante, mejor dicho, terrible. Mis hijos, yo tengo un hijo que apenas tiene 13 años, descuenten los 8 años y medio, los casi 9 años de padecimiento, que yo no podía atenderlo, se iba para el colegio sin que su mamá pudiera levantarse a hacerle un desayuno ni nada de eso. Inclusive mi hija perdió un semestre, mi otro hijo también perdió un año escolar, debido a que ya yo no podía hacerme cargo de mi hogar como una madre normal se puede hacer cargo de sus hijos, pendiente de su desarrollo, de su evolución, pues no podía hacerlo. Gracias a Dios he podido asumir nuevamente la condición de madre. Mi esposo también en su agonía, porque él trabaja fuera del lugar donde yo resido, y tenía que, ante las gravedades que se me presentaban, venir de urgencia a llevarme, a trasladarme en ambulancia. Era una vida bastante caótica, pero para Cristo no hay nada imposible. Los padecimientos, por ejemplo, es que se me habían afectado las glándulas lagrimales y las salivales, de tal manera que ni si tuviera dolor yo podía llorar como cualquier persona normal, porque para mí llorar era un proceso muy doloroso. Igual alimentarme, porque al no tener saliva, pues la deglución de los alimentos es mucho más difícil.
En ese trámite de tanta dolencia tenía que correr con mi hijo Fernando José, que padecía un problema cardíaco, y así tenía que irme en ambulancias con él para tratar de atenderlo hasta que alguien pudiera reemplazarme, porque en qué condiciones un enfermo atiende a otro enfermo. Pero una de las cosas que más acababa conmigo en mi estado de salud era muchas veces tener que usar pañal. Era tanto el dolor que desplazarme solo de la cama al baño, que lo tenía ahí a unos 2-3 metros, ya me era imposible. Por tanto tenía que utilizar pañales en una cosa deshonrosa que yo sentía me sentía tan apenada con mi familia de que yo tuviera que usar pañales. Inclusive de tener ellos que bañarme, ayudarme a colocar mi ropa interior, porque ni siquiera agacharme podía. En esa búsqueda de consuelo que yo trataba de analizar por qué me ocurrían las cosas, siempre consultaba la Biblia y me salía con mucha frecuencia Jeremías capítulo 30. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo esta es Sión de la que nadie se acuerda. Por eso les digo, si se logró un milagro tan grande, un milagro que yo creía que no se podía lograr debido a tantas enfermedades que tenía, y se logró, ¿por qué no se va a lograr el tuyo? Que puede ser mucho más sencillo. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, para la gloria y honra de Dios, aquí te estoy dando mi testimonio de sanidad. Ha llegado su programa, Alcanzando el Éxito, con una proyección de alcance para el hombre de desafío, con visión, con valores, integridad, inteligencia y sagacidad, útiles en nuestra sociedad. Sintonízalo en este tu dial, con el pastor y evangelista Jorge Altamar. Bienvenidos.